a lo que vamos a revisar a continuación. Ayer yo les pedía que ustedes leyeran como tal, pues, un diagnóstico muy breve, las primeras páginas, las primeras 8 páginas, creo eran. Bueno, pero les voy a explicar entonces qué hemos visto para que le demos sentido. Lo primero que revisamos, pues de manera muy general, era lo que ustedes conocían acerca de la educación media superior, rasgos muy generales, características, modalidades, pues los retos, las problemáticas que ustedes podían identificar de acuerdo con, pues digamos, su experiencia particular. Y posterior de eso, estuvimos revisando tanto los antecedentes y orígenes de la educación media superior, ¿no? Y para eso, pues, elaboraron como tal una línea del tiempo. Esta línea del tiempo yo ya se las revisé y les hice las correcciones pertinentes de manera personal a cada uno de ustedes. Si ustedes no recibieron algún tipo de corrección, significa que su línea del tiempo está bien. Por lo mismo, en este momento yo les voy a enviar su calificación y ustedes van a poder identificar cuánto obtuvieron. Si tienen el 100%, ya no es necesario que la corrijan. Si tienen menos del 100% y les mandé alguna corrección, ustedes van a identificar, por ejemplo, si saqué el 70% o el 80% o el 85%, y si quiero, tengo el tiempo y ustedes sabrán, van a corregirla y se me entregaría hasta el final de la unidad, cuando ya vamos a entregar, digamos, este portafolio de evidencias, ¿de acuerdo? Y su calificación aumentaría. Esto depende, pues, de las correcciones que ustedes realicen. Eso es lo primero que quiero aclarar. Ahora, veíamos en estos antecedentes, pues, cómo surge esta educación media superior, que pues no había especificado como tal un nivel, ¿no? Era del nivel elemental o nivel superior, no había como un intermedio, hasta 1867 que se establece como tal el nivel medio superior, no con este término, se le llama instrucción preparatoria, ¿no? Decíamos que surge pues con Gabino Barreda. De ahí nosotros identificábamos como tal que era pues un indicador educativo. Pero antes de eso revisamos también unas reformas que se hacen como tal a los planes y programas de estudio de la educación media superior y que los vemos reflejados en la reforma educativa del año 2018, la RIEMS, ¿no? Identificamos pues distintas problemáticas y yo les decía, para poder identificar claramente las problemáticas es necesario que conozcamos pues los indicadores educativos, porque estos indicadores educativos nos van a ayudar, como su nombre los dice, a conocer o a medir 3 momentos específicos de la educación media superior y ustedes imagínense que es como un ciclo. Hago mi diagnóstico, en donde identifico las problemáticas de la educación media superior. Después, con esas problemáticas que tengo, pues las quiero tratar, las quiero trabajar. ¿Cómo voy a resolver esas problemáticas? Lo hago a través de una proyección, es decir, mis prioridades, mis retos, mis programas que voy digamos, a implementar para subsanar las problemáticas. Y después de que implemento, pues, mis retos, mis prioridades, mis programas, tengo que evaluarlos para saber si son eficientes, si fueron funcionales como tal. En estos 3 momentos que yo estoy diciendo, tanto en el diagnóstico como en la planeación, que son los retos o los programas, y en la evaluación, ocupo indicadores educativos. Y ya ustedes estuvieron, pues, de manera descriptiva escuchando cómo aparecen estos indicadores, para qué sirven, cómo se utilizan y demás, ¿no? Ahora vamos a identificar entonces este diagnóstico que se le hace a la educación media superior y que en este diagnóstico nos hablan pues, de indicadores educativos y lo hacen a través de porcentajes. Entonces, por eso necesito que ahorita estén concentrados al 100% porque vamos a estar hablando de porcentajes,
sencillos, pero finalmente porcentajes. Y no nada más es el porcentaje, sino que ustedes tienen que interpretar lo que nos está diciendo, ¿no? Porque pues yo puedo sacar un montón de porcentajes y números y demás, ¿no? Sumar y restar y lo que ustedes quieran. Pero no se queda ahí, sino que le tienen que dar una interpretación. Ahora, vamos a hacer un análisis de este diagnóstico del año 2015, porque digamos que es como lo más actual que se tiene, es de la administración pasada, es decir, del programa sectorial de educación que se hace en el 2013-2018, y aquí nos aparece entonces este diagnóstico. Pero necesito que sean sinceros, quiero saber si leyeron realmente este diagnóstico. ¿Por qué? Porque ahorita nada más vamos a hacer la actividad. La actividad es la elaboración de 4 gráficas. Necesito que por favor me digan si leyeron. Los escucho, ustedes díganme si leí, no le entendí, no sé qué me estaban diciendo. Ustedes comenten. Yo, bueno, por mi parte sí leí, maestra. Y bueno, venían gráficas también de matrículas y eso. Muy bien. También de mi parte sí leí. Yo también. Ok, Jocelyn. Bien. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es la siguiente actividad. Les acabo de enviar en su grupo de WhatsApp las instrucciones para la elaboración como tal de sus gráficas. Les voy a ayudar con la primer gráfica, que es la más sencilla, ¿no? Pero para que se den una idea de cómo requiero pues la actividad. Estas gráficas las pueden hacer en su cuaderno, porque las van a hacer pues prácticamente ahorita, o bien las pueden hacer en digital. Hoy se entregan. Permítanme. Si se dan cuenta, la primer gráfica nos pide que se expliquen los tipos de bachillerato y atención brindada en el ciclo 2010-2011. Eso viene en el documento. ¿Alguien me puede decir cuáles son los tipos de bachillerato y la atención que brindaba hasta ese ciclo escolar que es 2010-2011? Revisen su lectura, identifiquen por ahí los datos. Mencionaba que la oferta eran 3 tipos, que era bachillerato general, tecnológico y profesional técnico. ¿De acuerdo? Sí, mencionaba eso, pero ¿cuál es la atención que brindaba? ¿A qué porcentaje? ¿A qué población? El general era 62%, el tecnológico a 30% y el profesional técnico al 6%. Bien, muchas gracias, Israel. Les voy a compartir la pantalla, creo que ya se ve. ¿Sí? Sí. Y me voy al documento, vean. Eso que su compañero Israel nos está diciendo viene en este primer apartado que dice antecedentes. Y aquí nos explica cómo se compone la educación media superior en México y nos pone aquí un numerito que es el 12. Este numerito, si ustedes lo identifican, nos va a decir que es hasta el año 2015. Entonces, hasta el año 2015 la educación media superior en México se componía de esta manera. Es decir, lo que ya dijo su compañera Jocelyn y su compañero Israel, bachillerato general, y nos da por ahí como un antecedente, ¿no? Que surge en 1867, que ofrece una preparación general, propedéutica para continuar pues la educación superior. Y decimos que conserva hasta la fecha, es decir, hasta el año 2015, la atención al
62% de la matrícula de toda la educación media superior. Lo mismo nos dice que para el bachillerato tecnológico, pues qué tipo de bachillerato es, cómo surge, nos explica todo eso. Y nos dice que se oferta se atiende, hasta el 30% de la matrícula. Y finalmente nos dice que el profesional técnico, como ya lo habían dicho, atiende al 6% de la matrícula. Entonces tenemos nuestros 3 datos, 62, 30 y 6%. Ahora vamos a hacer la gráfica y les decía que pues aquí es donde les voy a poner el ejemplo de cómo se hacen las gráficas para que ustedes le den continuidad a las 3 restantes. El número 1, dijimos que el título es tipos de bachillerato y atención brindada en el ciclo escolar 2000, ¿qué, perdón? 2010, 2011. Entonces ese es nuestro título. Ahora, voy a dejar esto por acá. Voy a agregar el gráfico. Yo les sugiero que esta primer gráfica sea de pastel o circular para que sea más claro. Ahora, vamos a poner nuestros datos. De un lado va a ir el tipo de bachillerato y del otro va el porcentaje. Vemos que el primero es ¿qué? General. ¿Cuánto nos decía? En porcentaje. 62%. 62%. El siguiente es el bachillerato Tecnológico. tecnológico. Es el 30%. Ok, 30%. Y el profesional técnico, ¿cuánto nos daban? 6%. 6%. Ok, ahora, tenemos 62 más 30, ¿cuánto es? 92. 92. Más 6, 100. 98. 98. Entonces, por ahí nos da, por ahí nos falta un 2%. ¿Qué se imaginan que pasó con ese 2%? Si no está la atención como tal en el bachillerato general, ni en el tecnológico, ni en el profesional, ¿qué pasa con ese 2%? Se lo comió el texto. ¿Perdón? Creo que estaba en los autónomos, ¿no? No, ese es un tipo de control, tanto administrativo como presupuestal. Pero decimos que en México, y ahí nos dicen la lectura, ¿no? En México nos establecen que hay bachillerato general, que atiende al 62%, hay bachillerato tecnológico, que atiende al 30%, y hay bachillerato profesional, que está atendiendo al 6%. Entonces eso nos da un 98% de atención. ¿Los otros? ¿Era bachillerato autónomo? No. Pues pueden ser aquellos que no se inscribieron a ninguna institución, como que fue la deserción. Correcto. Son aquellos que no se inscribieron y que por lo tanto, como no se inscribieron, pues no se les está atendiendo. Ahí está, 2%, que no sabemos si no se inscribió, si ya no va a continuar la escuela, si no sabemos si puede ser que también no se esté cubriendo como tal la demanda. Es decir, que haya bachillerato general que esté cubriendo el 62% y falta que el 2% le esté luchando por entrar, pero no puede porque no hay cobertura. ¿Me explico? Entonces, por eso lo dejamos como en otro. Puede ser que no ingresó o que no hay cobertura. Ahora, aquí tenemos entonces nuestra gráfica.
Bueno, aquí no sé cómo se hace, pero yo lo voy a hacer muy manual. Aquí le voy a poner cuánto decíamos que era el 62 para que se vea bien el porcentaje. Acá era 30. Acá dijimos que era el 6. Y finalmente el 2. Ahora, ya tengo mi título, ya tengo mi gráfico. Ahora, ¿qué voy a hacer? Mi análisis. ¿Qué es lo que voy a analizar? Puedo colocar que en el ciclo escolar 2010-2011 se atendía mayormente a la de bachillerato general, y aquí le voy a poner, no sé, el 62%, ¿no? Seguido del tecnológico, le voy a poner que era el 30%. Y en menor atención al profesional técnico, que es el 6%. Y entonces le voy a poner que se considera que el 2% restante es aquella población que no se inscribió a algún tipo de bachillerato o no se cuenta con la cobertura del nivel. Ahorita se los muestro, ¿eh? Ahí está, mi breve análisis de lo que estábamos comentando hace un momento. Entonces, queda de la siguiente manera. Primer gráfica, tipos de bachillerato y atención brindada en el ciclo escolar 2010-2011. Tengo mi gráfica, me dice que el bachillerato general 62, tecnológico 30, profesional técnico 6, otro 2 y mi análisis. En el ciclo escolar 2010-2011 se atendió mayormente estudiantes de bachillerato general, seguido del tecnológico, en menor atención al profesional técnico. Se considera que el 2% restante es aquella población que no se inscribió en algún tipo de bachillerato o no se cuenta con la cobertura del nivel. ¿Se entiende? Sí, maestra. Sí, maestra. Así de sencillas van a ser sus gráficas. Título, gráfico y un breve análisis. No se vale ponerme lo mismo que dice aquí en la lectura, ¿eh? Incluso ni lo están analizando. No nos dice qué pasa con ese 2%, pero eso es parte de nuestra actividad. Bien, ahora, veamos. Este fue nuestro primer gráfico. Veamos los siguientes. El siguiente gráfico nos pide que hagamos pues la gráfica de la educación media superior, los tipos de control administrativo y presupuestal. Después de que nos explica la atención que se brinda en las distintas modalidades, nos dice el documento: la estructura organizativa de la educación media superior tiene 8
distintos tipos de control administrativo y presupuestal. ¿Sí? Ahí lo dice en la misma la página 3. Y luego nos establece bachilleratos centralizados, que dependen del gobierno federal y se concentran en el 20.3 de la matrícula total de educación media superior. Los bachilleratos descentralizados, que igual dependen del gobierno federal, que es decir, el 3.8% total de la matrícula a nivel nacional. Y luego nos dice bachilleratos federales. Esos bachilleratos federales se dividen en dos: los centralizados dependientes financieramente de las entidades federativas y los descentralizados dependientes financieramente de las entidades federativas y la federación. Entre los dos nos dice que se encuentran inscritos el 42% de estos bachilleratos federales. Y luego, ay, ya me salté mucho. Los bachilleratos autónomos, aquí lo voy a señalar, bachilleratos autónomos, nos dice que aquellos que están en de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, o de las universidades públicas estatales, nos da el 12.2% total de la matrícula. Después nos dice también de los subsidiados del gobierno federal y los subsidiados de las entidades federativas. La suma de estos dos, voy a señalarlos, permítanme, gobierno federal, de entidades federativas, la suma de ambos es el 2.5%. Y así terminamos con los de instancias particulares, que nos daría el 17.2%. Y ahí los tenemos. Esos son los datos que vamos a rescatar. Si alguien por ahí a la mano tiene una calculadora, sumemos. Bachilleratos centralizados, 20.3%. Más bachilleratos descentralizados, 3.8%. Más bachilleratos federales, 42%. Más bachilleratos autónomos, 12.2%. Más bachilleratos subsidiados del gobierno federal y de las entidades federativas, 2.5%, más los de instancias particulares, que es el 17.2%. ¿Cuánto les da? 98, maestra. Y es lo mismo que nos están diciendo como tal en la atención que se brinda. Se brinda al 98%. Por lo tanto, el tipo de control de estos bachilleratos, tanto administrativo y presupuestal, pues va dirigido también a la misma atención, que es el 98%. ¿De acuerdo? Ese otro 2% no lo tenemos, pues porque no se brinda la atención, por lo tanto no es una instancia que se pueda considerar dentro de un control administrativo y presupuestal. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, maestra. Bien, Sí. entonces se puede hacer el análisis. Sí, sí se puede hacer. Ahora, después de estos datos que nos establecen, nos explican que el gobierno federal ofrece varias opciones educativas y que se pueden integrar en 5 categorías. Y ya ahí nos dicen, ¿no? ¿Cuáles son? Las mismas que yo les había comentado cuando revisamos el tipo de control tanto administrativo como presupuestal: las centralizadas, las desconcentradas, las centralizadas de otras secretarías, las descentralizadas, las autónomas, y aquí no nos menciona las de escuelas particulares, ¿no? Particulares. Pero pues igual se incluyen.
Y después, avanzando con la lectura, nos habla sobre el diagnóstico del programa. Y por aquí decía su compañera, bueno, pues ya también tenemos gráficos, y pues aquí no es necesario hacer otro gráfico, ¿no? Pues ya los tenemos. Vamos a analizar. Fíjense, diagnóstico del programa, identificación y estado actual del problema, la situación del problema vista desde el Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Esto hace referencia, obviamente, a la administración pasada y a su Plan Nacional y Programa Sectorial de Educación. Estamos analizando lo pasado. ¿Por qué no analizamos el presente? Pues porque todavía no tendríamos como muchos datos, ¿no? Por eso vamos a ver el anterior. Nos dice que la expansión de la educación básica consideremos preescolar, primaria y secundaria, la expansión, ¿no? Y el descenso gradual de la población en edad escolar han permitido alcanzar niveles elevados de cobertura. Entonces ya hay algún nivel de cobertura elevado. En los planteles de educación media superior se está atendiendo a 4.4 millones de jóvenes, que corresponden al 91.3% a los bachilleratos y 8.7% a la educación profesional técnica. ¿Cuánto nos da 91.3%? Más 8.7%. 100. 100, exactamente. Y ese 100, digamos que es la totalidad de lo que nos estaba diciendo de atención, que son 4.4 millones. ¿Sí? Ese es nuestro total. Ese es nuestro 100%, los 4.4 millones. Entonces, seguimos seguimos analizando que predomina los bachilleratos, sea bachillerato general o sea bachillerato tecnológico. Y pues se queda, digamos, un poco abajo esta educación profesional técnica, en donde se incluyen pues los planteles del CONALEP, es esta educación técnica. Bueno, ahora veámoslo entonces en el gráfico. Gráfico 1, población de 15 a 17 años de edad y matrícula en educación media superior. Vean, tenemos 4 indicadores. Matrícula de educación superior, un azul más tenue, matrícula profesional técnico, un azul, digamos que continúa, la coloración, es esta de aquí. La población de 15 a 17 años, que es esta gris de aquí, y la matrícula de bachillerato general, sumando ese profesional técnico y esa, matrícula de bachillerato es para bachillerato general y tecnológico. Este azul más claro que de matrícula de educación media superior suma las dos, el profesional técnico y el bachillerato general y tecnológico. Entonces, eso es la suma de los dos. Aquí tenemos. Vean, vamos a revisar la suma de los dos, que es la matrícula de educación media superior. Es este de aquí, este azul clarito. ¿Cómo se va elevando hasta llegar a los 4.4 millones que decíamos? Si vemos de 1990 a 1991, pues estaba señalándonos arribita de los 2 millones que se atendían. En el 95-96, pues iba subiendo poquito en poquito. Del 2000 al 2001 ya llegó a los 3 millones. Del 2005 al 2006 está casi pegándole a los 4 millones. 2010-2011 ya llegó a los 4 millones. 2014 al 2015, que estábamos hablando, que se hace este diagnóstico, pues establece los 4.4 millones que decíamos hace un momento. ¿Queda entendida esta tabla? Sí, maestra. Bueno, entonces nos dice, en este sentido, cabe destacar que el incremento de la cobertura del grupo de edad de 15 a 17 años, que digamos que es la edad típica para cursar la educación media superior,
ha representado un incremento importante al pasar del 47.5% en el año 2000 a un 71.3% en el año 2014. Entonces, estamos hablando que aumentó del 71. Perdón, ese le vamos a restar, el 71.3 del 47.5. Aumentó 23.8%. Ajá, aumentó la cobertura. ¿En cuántos años? Del 2004 al 2014 aumentó en 14 años, 23.8%. Sin embargo, aún existen entidades federativas que han aumentado su cobertura en un porcentaje menor al 60%. Tal es el caso de Oaxaca y Guerrero, y aquí lo vamos a ver. Vean este segundo gráfico, aparecen las entidades de la República Mexicana. Tenemos Aguascalientes como en el año 2001 es el gris, y como ha aumentado del año 2014 al 2015, que es el azul. Todos vienen así con su comparativo, del año 2000 al año 2014. Gris y azul. Ahora, dicen que casi no ha aumentado en Oaxaca, aquí está, muy poquito el nivel de aumento, ni tampoco ha aumentado en Guerrero, también es muy poquito el aumento. Si se dan cuenta, el que ha crecido como mayormente, pues tiene que ver con el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México, ¿sí? Y ya ustedes otras entidades que podrían analizar, aquí vemos. En general, la República Mexicana nos aparece este último. Vean, aquí estamos en el 2001, 2014, que decimos que aumenta 23.8%. Aquí pues no es necesario hacer como tal pues un gráfico, también ya lo tenemos. Decimos, asimismo, por cada 100 egresados del bachillerato, 74.8% se inscriben en alguna institución de educación superior. Vean este gráfico que nos muestra la absorción, ya vimos este indicador de absorción, en educación superior. Es decir, los egresados de bachillerato ciclo anterior contra los del nuevo ingreso a primer ciclo actual. Los que van a ingresar a la educación superior. Ajá. Vean la gráfica del 90 al 91, 95 al 96, 2000 al 2001, 2005 al 2006, 2010 al 2011, 2013 al 2014. ¿Qué podemos analizar en este gráfico tercero? ¿Qué pueden notar? ¿No? ¿No identificamos nada? ¿Que bajó? Exacto. ¿Bajo qué? ¿El que ingresaran a un nuevo ciclo? En este caso, los de bachillerato, los que egresaron, los que terminaron su prepa y que se inscriben en alguna institución de educación superior. Si se dan cuenta, los que digamos que de esta manera, no lo voy a decir, los que ingresaron a educación superior en el ciclo 90-91 son 69.7, y luego en el 95-96 80.5, 2000-2001 87.2. Bueno, ahora lo que dice su compañera, bajó, claro, porque aquí miren, iba en forma ascendente, ¿no? Del 69 llegó al 80 y luego del 80 al 87. Y luego del 87 bajó al 79 y luego del 79 volvió a subir al 83 y luego del 83 al 2014, 2013 a 2014 baja. Entonces, ¿qué está pasando? Si estaba subiendo y luego baja, pero si se dan cuenta es una constante. Baja, sube, baja, sube. Y eso tiene que ver pues con el indicador que decíamos hace un momento de la absorción de educación superior. Algunas veces va a subir, otras va a bajar, porque la población va a ser distinta. El rango de edad. ¿Hasta ahí vamos bien?
¿Sí? Sí, me suena. Les decía, concéntrense mucho. Vamos a hablar ahorita de mucho porcentaje. Ahora, la matrícula de la educación superior es de 3.3 millones de alumnos. ¿Cuánta matrícula teníamos, decíamos, en el ciclo 2013-2014 en media superior? En millones. ¿Cuántos millones decíamos? 4.4. 4.4. Y vean, entonces se pierde 1 millón. ¿Por qué? Porque entonces la matrícula de educación superior es de 3.3. La disminución es 1 millón de alumnos, lo cual representa una cobertura del 29.2%. En la medida en que se incremente el índice de absorción, este indicador de absorción ya lo revisamos, que es la proporción de estudiantes que ingresan al siguiente nivel educativo en relación con el total de alumnos que egresaron del último grado de nivel educativo inmediato anterior. Es decir, los que egresaron del bachillerato y que van a ingresar al medio superior. Este es el nivel de absorción en este sentido. Entonces, conforme aumente este índice de absorción y se reduzca la deserción en la educación media superior, se podrá avanzar en la cobertura. ¿La cobertura en dónde? Pues en la educación superior. Destaca que del total de alumnos que ingresaron en el 2010 a nivel preparatoria, el 49% eran hombres y 51% mujeres. Eso en el 2010. Regreso aquí a este gráfico. Vean en el 2010. Les voy a señalar. 83%. Entonces, en el 2010, el 49% eran hombres y el 51% mujeres. En contraste del total de alumnos que se graduaron de nivel preparatoria ese mismo año, que fueron 46.3%, fueron hombres, ese 46.3% fueron hombres y 53.7% mujeres. ¿Qué nos quiere decir esto? Muy sencillo, así lo que ustedes identifican. Pues identificamos que los que ingresan a preparatoria predomina o la mayoría es mujeres, ¿no? Va ganando ahí del 51 al 49 un 2%. Y entonces los que se gradúan de ese mismo nivel preparatoria que decíamos que ingresaron, el 46.3 son hombres y el 53.7 son mujeres. Es decir, que las mujeres son las que terminan y concluyen como tal la educación media superior y que ingresan a la educación superior. Predominan las mujeres. Ahora, si ustedes se dan cuenta, nos dice que ingresan 51% de mujeres, pero nos dice que se gradúan 53.7. ¿Por qué? ¿Por qué creen que pase eso? Si entraron menos y salen más, ¿qué pasó ahí? ¿Qué se imaginan que pasó? ¿No? Bueno, pudo haber sido esa matrícula de mujeres que se dieron de baja por alguna situación en cualquier ciclo escolar anterior y que posterior reingresaron a la escuela. Y nos dice, es en el caso de las mujeres, porque en los hombres no. En los hombres tenemos 49 que inician, perdón, que ingresan y que terminan solos el 46.3%. O sea, ahí no hay dato distinto. Baja, ¿no? Pero aquí las mujeres empiezan 51, ingresan 51 y terminan 53%.
Quiere decir que en algún momento esas mujeres se dieron de baja, no terminaron y reingresan. Entonces, digamos que hablando de indicadores, pues tenemos que las mujeres son las que concluyen como tal un nivel escolar. En este caso hablamos del nivel preparatorio. Aquí aparece el gráfico, deserción en educación media superior, y aparece señalado la media superior, que comprende este gris, este color gris, sumando la profesional técnica y el bachillerato general y tecnológico. Profesional técnico es el de acá arriba, bachillerato general y tecnológico es el de acá. Vean la deserción en nivel. Sí, bueno, eso ya no los explicaba. Ahora, ¿dudas hasta este momento? ¿No? No, maestra. Vamos No, con la tercera gráfica, porque pues decíamos, en esta no tiene sentido que hagamos gráficas porque hay gráficas. Ahora vamos con el siguiente. Nos dice, por su parte, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en su informe 2014, el derecho a la educación de calidad destaca los siguientes elementos. Aquí tenemos dos opciones para hacer nuestro gráfico. Vean, podemos hacerlo de manera general o lo podemos hacer de manera comparativa. Permítanme. Voy a mencionar los datos. Las cifras de inicio del ciclo escolar 2012-2013 muestran que más niños ingresan a la escuela de manera oportuna en educación básica que en media superior. O sea, que hay más alumnos inscritos en educación básica que en media superior. Y en localidades urbanas hay más alumnos que en las localidades rurales. La matriculación oportuna ocurre cuando se ingresa al nivel escolar sin rebasar la edad típica. Por ejemplo, 6 años para comenzar la educación primaria y de 15 para la educación media superior. Ahí encontramos el inter, que sería de 12 años para la educación secundaria. No lo menciona, pero ahí lo encontramos. La matriculación oportuna a las escuelas primarias es de 96.7% y se reduce a 83%. Eso es para secundaria. Y 64.2% a media superior. Vean cómo se reduce. Empezaron con 96.7 en primaria, luego se reduce a 83 en secundaria y luego se reduce a 64.2% en educación media superior. Y esto estamos hablando de manera general, que incluye a las localidades urbanas y localidades rurales, ¿no? Entonces, así va. Esto es general. Y esa puede ser una gráfica, considerando esos 3 datos. La otra. En las escuelas primarias ubicadas en localidades menores a 100 habitantes, 90.9% de sus alumnos se matricularon oportunamente, mientras que en las grandes ciudades lo hizo el 96.9%. Eso es para primaria. Tenemos que para primaria entonces en zona urbana es 96.9, en zona rural 90.6. Para secundaria tenemos que se matriculan el 85.6% en zona urbana y en rural 75.8. Y para media superior tenemos que en zona urbana se matriculan 63.1% y en zona rural el 60.7%. Estas dos últimas cifras nos indican
que los efectos acumulados del rezago a lo largo de la educación básica se expresan de manera similar en la matriculación no oportuna a las escuelas de educación media superior, sin importar su ubicación urbana o rural. Ahí está. Ahora, podemos hacer una gráfica general en donde se incluyan los porcentajes de las localidades urbanas o rurales, tanto de primaria, secundaria y educación media superior, o podemos hacer la gráfica comparativa en donde rescatemos los datos de las localidades urbanas para primaria, secundaria y media superior y rescatemos el porcentaje de las localidades rurales para educación primaria, secundaria y media superior. ¿Dudas? ¿Podría repetir la primera gráfica, maestra? Ajá. La primera gráfica decimos que se puede realizar de una manera muy general en donde se concentren los datos estadísticos de las, bueno, del ingreso como tal, de la educación primaria, secundaria y media superior en localidades urbanas y rurales. En primaria tenemos el 96.7%, en secundaria el 83% y en educación media superior el 64.2%. ¿Sí? Esa es una gráfica general que podríamos hacer de estas dos localidades, tanto urbana como rural. Pero si nosotros queremos mostrar el comparativo que hay entre la localidad urbana y rural, tenemos también los datos. La estadística para primaria en urbana corresponde a 96.9, en rural corresponde 90.6, en secundaria, en zona urbana corresponde 85.6% y en zona rural al 75.8%. Y en la educación media superior, en zona urbana corresponde al 63.1% y en zona rural corresponde al 60.7%. Miren, voy a señalar. Aquí, en este primer párrafo, podemos sacarlo de manera general. O bien, en este segundo párrafo, podemos sacarlo de manera comparativa en la ubicación tanto urbana o rural. Ahí vienen los datos. Ahora, esos son los datos para hacer nuestras gráficas, ya sea que yo quiero hacerlo de manera general o quiero hacerlo de manera comparativa. Pero lo que me interesa también es que ustedes hagan el análisis. ¿Qué voy a analizar en esto? En esta gráfica de matriculación o de ingreso. ¿Qué podemos analizar? Que los números se van reduciendo conforme avanza el ciclo escolar y que pues ninguna matrícula abarca como que el 100%. Exactamente, ¿no? Podemos identificar que empiezan con ya sea el 96, sí, ya casi pegándole al 97% en el nivel primaria y para el nivel medio superior baja. ¿Cuánto baja? Bueno, ustedes ahí pueden hacer sus cálculos y poner el porcentaje de cuánto baja y pues no sé, expresar cuáles son las razones por las que baja este ingreso, ¿no? Que sabemos que son varias razones. Vamos a continuar. Nos dice también, para quienes no han completado a tiempo los niveles escolares que típicamente corresponden a su edad, es más difícil continuar estudiando en el sistema escolarizado. Así, por ejemplo, entre quienes a los 18 años solo habían logrado la primaria incompleta, apenas 5.7% asistía a la escuela. Este porcentaje disminuye a 1.9 para los de 24 años. Es decir, si yo con mis 18 años cumplidos no había completado mi nivel primaria, podía hacerlo, pero solamente era el 5.7% de las personas que tienen 18 años y que no habían completado la educación primaria asistían, digamos, para completarla. Eso a los 18 años.
pero ya cuando tengo 24 años, o ya las personas tenían 24 años, ya solamente asistía el 1.9%. Entonces va reduciendo igual conforme la edad, digamos que no es típica para cursar un nivel educativo. En contraste, 69.9% de quienes a los 18 años tenían educación media superior completa se mantenía estudiando. Esta tasa se reduce a 22% para los de 24 años. Entonces, conforme va avanzando la edad, va disminuyendo aquellos que continúan como tal un nivel educativo. A las desigualdades anteriores que acabo de mencionar, deben añadirse las relacionadas con el lugar de residencia, pues las oportunidades para proseguir la escolarización siempre son menores para quienes habitan en localidades rurales. O sea, aparte de la edad, que decimos que conforme van adquiriendo pues mayor edad, van reduciendo pues el nivel educativo o el ingreso como tal a completar un nivel educativo, también le podemos adjuntar a estas desigualdades que en zonas rurales se cuenta con menos oportunidades. Ahora, las metas de matriculación universal se han alcanzado para la población de 5 a 12 años. Digamos que es una edad típica, un rango de edad típico, pero casi 3/5 partes de los niños de 3 años, es decir, el 60%, y 2/5 partes de los de 15 a 17 años, es decir, el 39%, no se están inscribiendo a la escuela. ¿Quiénes son estos? De estos rangos de edad, ¿quiénes serían estos niños de 3 años? ¿Qué nivel? ¿El preescolar? El preescolar. ¿Y los de 15 a 17 años? ¿Quiénes serían? ¿Los de secundaria? ¿Los de la No, preparatoria? los de Preparatoria. preparatoria. Exactamente. Entonces, estamos diciendo que los de preescolar y los de preparatoria no se están inscribiendo a la escuela. Ajá. Entonces, tenemos más población, por eso nos dice de 5 a 12 años, es decir, los que están en la primaria. Ahora, de 12 a 14 años, o hasta 15 también, que decíamos que son los de secundaria, se pretende que se alcance la meta para lograr la cobertura en esos rangos de edades, ¿no? De 12 a 17 años aproximadamente. Primero nos dice de 12 a 14, y luego nos dice de 15 a 17, pero que nos va a tardar 2 décadas para que exista como tal esta cobertura o esta matriculación universal. Recuerden que estamos hablando del año 2015. Entonces, si le echamos 2 décadas, para el 2025 es una década, para el 2035 ya serían 2 décadas. Hasta el 2035 lograríamos la universalización, bueno, según aquí nos dice la meta que se establece, ¿no? De la educación media superior. Ahora, aquí voy a hacer pues un paréntesis antes de continuar. La razón por la que la educación media, bueno, una de las razones por las que la educación media superior ha tardado como tal en elevar su porcentaje en la cobertura, pues es histórica. ¿Por qué? Y regreso entonces a esta parte donde hablábamos de los antecedentes y el origen. Si ustedes recuerdan, había un momento en donde decíamos que alrededor del año 1848 que se establece una ley general de instrucción en donde decíamos que vamos a encontrar 2 organismos, el de educación elemental y el de educación superior. Entonces no se contemplaba pues un nivel intermedio. Fue hasta 1867 que se considera y decíamos, ¿no? Pues cada uno de los subsistemas, ya después lo manejamos así, pues trabajaba por su cuenta. El general,
el profesional técnico, el bachillerato tecnológico, cada uno trabajaba desde su trinchera, desde su isla, como nos decían en el video. Al no haber como tal una unificación del nivel, esto hace que como tal no se identifiquen las necesidades que tiene la población que demanda el nivel. A diferencia, por ejemplo, con la educación básica. ¿Qué sería la educación básica? El preescolar, la primaria, la secundaria. Bueno, no sé si ustedes ya habrán revisado los modelos educativos, obviamente perteneciente al nivel preescolar y al nivel primaria y al nivel secundaria, hayan revisado la cobertura en porcentaje de estos niveles. Ninguno llega al 100%. Si acaso la primaria le estará pegando al 99 punto y algo por ciento en cobertura, pero no llegan al 100. Secundaria me parece que está en el 98 punto y algo por ciento en cobertura, pero tampoco está al 100. Lo mismo pasa con preescolar. El nivel preparatoria, bueno, el medio superior, está cubriendo una totalidad del 71%. Ahorita lo vamos a revisar para dar el dato más específico. Entonces, vean la diferencia. ¿Cuánto hay en primaria? ¿Cuántos, digamos, estudiantes hay en primaria? ¿Cuántos hay en secundaria? 99%, 98%, y para media superior bajen al 70%. Hay, digamos, un 19, un 18% que no existe la cobertura para el nivel. Igual porque hay pues muchos factores, ¿no? Sin embargo, si se hubiese volteado a ver antes del 2008 al nivel medio superior, la cobertura sería un poquito más elevada. Y ahorita vamos a explicar por qué. Porque sí se puede, ¿no? Veamos ahorita. Y eso sería tema, pues obviamente, para nuestra cuarta y última gráfica. Antes de avanzar con el texto, ¿tienen dudas? ¿No? Ok, vamos a continuar con el texto y nos dice: asimismo, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, que decimos que este diagnóstico se hace en el 2015, entonces está intermedio, señala que la educación media superior nos plantea retos de la mayor magnitud. Además de que en esta etapa los jóvenes enriquecen su formación integral, inician su preparación para distintas trayectorias laborales y profesionales. La obligatoriedad de la educación media superior debe traducirse en un acelerado incremento en la cobertura educativa de este tipo educativo. Habrá que abrir nuevas escuelas y ampliar muchas de las existentes, pero también será indispensable disminuir significativamente el número de jóvenes que abandonan sus estudios en este ciclo educativo, al ser la antesala al acceso a la ciudadanía plena, de la mayor importancia que los jóvenes continúen su formación. El gobierno federal se ha comprometido con la meta de que el año 2018 la matrícula de educación media superior sea equivalente a 80% de la población en edad de cursarla. Ahora, vean, este plan sectorial o este programa sectorial del año 2013-2018, pues está estableciendo una meta. Y aquí es donde quiero que ustedes identifiquen. Nos da un diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues que hay un problema en la cobertura, ¿no? No se cubre la totalidad de los estudiantes de educación media superior. Ahí está el problema. Y después nos da una solución. ¿Cuál es la solución? Que para el año 2018 se establece una meta de cubrir el 80% de esa cobertura. Y finalmente, para el 2018 se tiene que evaluar si se llegó a esa cobertura de la meta que se había establecido.
¿Se dan cuenta? Cómo primero se hace el diagnóstico, cómo se implementa un plan para contrarrestar, digamos, la problemática que identificamos en el diagnóstico y después se evalúa para ver si es funcional o no. Y regreso al documento. Nos dice entonces que para subsanar esta problemática de cobertura nos están dando 3 opciones. 1, que se abran nuevas escuelas. 2, que se amplíen las que ya están. Y 3, que se trabaje con un programa para abatir como tal el abandono escolar. Bueno, porque ya entraron nuestros alumnos a la prepa, qué bueno, pero ahora hay que hacer que ellos no abandonen, que se mantengan. Y por lo tanto, que egresen para que la matrícula aumente. Bueno, la matrícula de egreso, ¿no? Para que se refleje como tal en el porcentaje. Entonces, ahí está nuestro ejemplo claro. Ahora bien, veamos cómo ha avanzado esta problemática de la cobertura, y esto nos va a llevar como tal a su cuarta gráfica, que es el avance en la cobertura del año 2014-2015. Y dice, evolución del problema y avances. La matrícula escolarizada de la educación media superior hasta el 2015 ascendió a 4.8 millones de estudiantes en el ciclo escolar 2014-2015. Hace un momento yo decía la cifra en millones de la matrícula del ciclo anterior, que sería del ciclo 2013-2014. ¿Recuerdan cuánto era la matrícula? ¿En millones? $4.4. Es correcto. Entonces, en el ciclo escolar 2013-2014 teníamos 4.4 millones de estudiantes en el nivel medio superior. Un año después, es decir, un ciclo escolar después, aumenta a 4.8 millones. Es decir, incrementa un 2.8%. Con la atención proporcionada en este tipo educativo, se alcanza una cobertura escolarizada del 71.5%. Oye, vamos en el 71%. De la meta sexenal del 80%, o sea, no se ha alcanzado, pero pues todavía, digamos que estaba en tiempo de alcanzarse al 80%, porque establecía que era hasta el 2018, y esta cifra del 71.5% nos las dan en el 2015. Entonces, pues todavía tenía como tiempo, ¿no? Sin embargo, ese 71.5 le vamos a agregar también la cobertura específicamente del sistema escolarizado y no escolarizado, que es alrededor de un porcentaje muy bajito, y en total nos daría el 72.8%. Entonces, digamos que ese es el total que tenemos en el ciclo 2014-2015, 72.8%. En el grupo de edad de 15 a 17 años, que es la edad típica, 3.4 puntos porcentuales, más respecto al ciclo escolar anterior, y 6.9 puntos por arriba en relación al inicio de la administración. Ahí están los datos que vamos a rescatar como tal del avance en la cobertura. ¿Qué voy a rescatar? Primero, de donde partimos, que es el ciclo 2013-2014, donde decíamos que eran 4.4 millones de estudiantes. Y eso representa el 65.9%. Ahí está nuestro primer dato. 2013-2014. Y de ahí nos vamos para el ciclo escolar siguiente, que es el 2014-2015, y tenemos el aumento al 72.8%. Ahora, de ahí nos vamos para la proyección del año 2018, que debería de ser el 80%.
Ahora, lo que quiero que ustedes analicen es cuánto avanzó del 2013, ciclo 2013-2014, cuánto avanzó al 2014-2015. Bien fácil. Vean. Si decimos que del 2014 al 2015 tenemos el 72.8%, le voy a restar con lo que habíamos iniciado en el 2013-2014, que son 65.9%. Y dice entonces que avanzamos un 6.9%. Aquí está, miren, incluso lo señala aquí. 6.9%. Ahora, ya tenemos el 72.8%. Y para llegar al 80%, ¿cuánto hace falta? Réstenle. 7.2. 7.2 nos hace falta para que se llegue a la meta que se establecía en el 2018. Ojo, si avanzáramos de la misma manera que se avanzó en el ciclo escolar anterior, que es decir, el 6.9, ya casi se lograría en un ciclo escolar más. Es decir, del 2015 al 2016, imaginemos que aumenta la misma. A ese 72.8% le sumamos el 6.9 que tuvo de crecimiento, nos daría el 79.7% para el ciclo 2015-2016. Y luego, si pensamos que va a avanzar igual, otros 6.9% de incremento, ya estaríamos rebasando la meta para el 2016-2017, que sería el 86.6%. Pero bueno, eso pues todavía no lo sabemos. No lo sabemos porque no están los datos estadísticos de, digamos, de ese diagnóstico. Ahorita nosotros nos vamos a quedar nada más con la proyección. ¿De acuerdo? Maestra. ¿Sí? Entonces, en esta última gráfica, ¿qué es lo que vamos a analizar? ¿Cuánto aumentó? ¿Cuánto ha aumentado la cobertura? ¿No? ¿Cuánto aumentó desde que nos dice que se implementa este plan sectorial de educación, que es del 2013 al 2018? ¿Cuánto ha aumentado? 2013, 2014, 65.9% existía en cobertura. Para el siguiente ciclo escolar, aumenta el 6.9 y nos da un total del 72.8%. Y hasta ahí se queda. Y entonces, ¿cuánto nos faltaría para llegar al 80%? Decíamos que era 7.2, ¿no? Y ustedes hagan entonces su análisis. ¿Cómo se iría si avanza con ese mismo porcentaje o si disminuye, si se llega como tal a la proyección del 80%? Y vuelvo a lo mismo. Si se dan cuenta, estos planificadores educativos o estos diseñadores educativos, pues están estableciendo metas que sean reales, porque no se imaginaron que para el 2018 se iba a llegar al 100% de cobertura, ¿no? Porque iba a ser algo ilógico, no se iba a lograr, ¿no? Sabemos que hay ciclos escolares que sube, sabemos que hay ciclos escolares que baja, y esto depende, pues, obviamente, de la población estudiantil. No todos los años nacen los mismos niños, el mismo número de niños o de población, y por lo tanto no todos ingresan al mismo tiempo a la escuela. Es complicado, va aumentando. Entonces, pues no sé si tengan dudas respecto a la lectura, al análisis. Si ustedes se dan cuenta, ya desmembramos esta lectura, ya la analizamos a profundidad, ya nos damos cuenta de cuál es este diagnóstico entonces en nuestra educación media superior. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la problemática principal que ahorita encontramos en la educación media superior? Encontramos dos, pero La cobertura. la cobertura. Y la otra problemática que encontramos, ¿cuál es? La deserción escolar. La deserción escolar, exactamente. Y de aquí vamos a partir entonces, ¿no? Ya mañana vamos a revisar
pues los problemas como tal de la educación media superior y vamos a iniciar con la cobertura. Para esto requiero que, pues, que ustedes hagan su lectura, sin embargo, pues van a estar ocupados haciendo como tal sus gráficas, y pues no les va a dar tiempo pues de leer todavía, ¿no? Mañana, ¿les parece bien que se haga también la lectura de manera grupal? Sí. Maestra. Sí, maestra. Ok. Ahora, me están preguntando aquí en los mensajes que si las gráficas son de manera, ¿qué? En equipo, decían, ¿no? A ver, déjenme ver los mensajes porque no los veo. Que si era en equipo. No, son individuales. ¿Por qué? Porque son muy sencillas de hacer. Les di todos los datos. Lo que tienen que hacer entonces es rescatar esos datos y posterior analizar y se acabó. Son 4 gráficas. Les mandé el nombre de cada gráfica en el grupo de WhatsApp. A ver, aparte de sus compañeros, que bueno, por aquí veo que se generaliza entre Derek, Alondra, por ahí veía a alguien más, pero no, ya no sé quién más. ¿Tienen de verdad complejidad con hacer las gráficas? Sí, maestra, la verdad estoy bien perdido. ¿Para qué le digo otra cosa que no? La verdad, estuve Bueno, ese es el poniendo caso de Derek. atención, pero yo, Por si dos, alguien me maestra. puede explicar por privado, aceptaría su ayuda. Ajá. Bueno, ese es el caso de Derek y Alondra. ¿Los demás de verdad tienen complejidad con hacer las gráficas? Dijo Donovan Sí, que maestra, dos. yo también. Yo, ¿Quién maestra, la más? verdad le entendía la última. A esa fue la que no le entendí. Ok. También yo la última no la entendí, maestra. Es que ¿para qué le miento, Bien. no, maestra? Bien, vean, primero voy a explicar la última. La última es solamente 3 datos. El avance que se tiene en el año 2013-2014, que es el 65.9% en la cobertura. Después incluye el otro ciclo escolar que es 2014-2015, que aumenta al 72.8%. Y finalmente se contrasta con la meta que se tiene al año 2018, que es el 80%. Entonces, nada más es señalar cómo avanza. 65.9, aumenta al 72.8 y finalmente la proyección que se tiene al 80%. ¿Cuánto nos falta para llegar a ese 80%? Y ustedes pues lo explican en su análisis, nada más. ¿Dudas con esa última gráfica? Maestra, ¿el análisis es en general de todas las gráficas o cada gráfica lleva un análisis? Cada gráfica lleva un análisis. ¿Y a qué hora tenemos para entregar el trabajo? Las 9 de la noche. ¿No Ujú. lo puede Gracias, dejar maestra. hasta las 12, maestra? A las 10. Lo más que podría es a las 10 de la noche. 12. Lo dejamos para 11:59. las 10. 10:30, No, ya no maestra. me da tiempo de registrar. Pues ya lo registro mañana. No, pero tengo que ver si lo entendieron. Ahora, decía, ¿quiénes tienen dudas? Dice que Derek, Alondra y demás, ¿no? Para que no sea repetitivo para aquellos que sí quedó claro cómo van a ser sus gráficas, pues hasta aquí dejaríamos la sesión y vamos a darle 8 minutos para explicarles con más detalle a aquellos que tienen dudas, ¿de acuerdo? Si ya no tenemos dudas, se pueden desconectar y nos vemos mañana. Y los que tienen pues dudas, voy a repetir nuevamente los datos para que puedan hacer sus gráficas. Y se quedan, por favor. Maestra, yo Bueno, nada más Aquí estamos, maestra. ajá.
¿Todas las gráficas tienen que ser en el S de pastel o pueden ser en cualquier tipo de gráfica? No, incluso la primera puede ser en pastel y las demás las pueden hacer en barras. Ujú. Ah, ok. Gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, voy a explicar nuevamente los datos para las gráficas. La primer gráfica, pues ya la tienen, chicos. Ahí está. Es una de las más sencillas. El título, ponen su gráfica, la pueden hacer incluso en su cuaderno, no hay ningún problema. Y nada más ponen su análisis. Si tienen dudas, vuelvan a leer el texto para que entiendan de qué nos está hablando. Ahora, esa es la primera gráfica. La segunda, decimos que hace referencia, a ver, revisen ahí su WhatsApp, nos hace referencia al tipo de control tanto administrativo como presupuestal. Y aquí viene, incluso si quieren tomarle una foto, aquí a lo que yo señalé, esos son los datos que van a poner en su gráfica. Y esta también la pueden hacer en pastel. Por ahí quien preguntaba. También es sencillo, porque al final nos va a dar el 98% y nos queda volando el 2% que decíamos que son aquellos que posiblemente no entraron a la escuela o no hay cobertura en su nivel. Regreso acá, espérenme, acá está. Estos son los datos que vamos a tener. 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos para hacer nuestra segunda gráfica. Bachilleratos centralizados, 20.3, bachilleratos descentralizados, 3.8, bachilleratos federales, 42%, bachilleratos autónomos, 12.2%, bachilleratos subsidiados por el gobierno federal y por entidades federativas, 2.5%, bachilleratos que dependen financieramente de instancias particulares, 17.2%. Y ya. Esos son los datos para la segunda gráfica. Es para la segunda y el análisis, ¿no? Ajá. ¿Qué vamos a analizar de esta gráfica? Pues que hay un 2% que no pertenece a ningún tipo de control, ni administrativo ni presupuestal. ¿Por qué? Pues porque no hay atención como tal en el nivel. Ajá. Ahí está. ¿Dudas con esta segunda gráfica? No. Ahora vamos entonces con la tercera gráfica. ¿Qué decimos que es la de matriculación? Acá está. Aquí yo les decía que pueden hacer dos opciones. Opción 1, perdón. Pueden considerar los datos que están aquí. Voy a señalar. Esta es de manera general. Es decir, la matriculación en comunidades urbanas y rurales en primaria es del 96.7%. En comunidades tanto urbanas como rurales en secundaria es del 83%. Y para nivel medio superior, tanto en comunidades rurales y urbanas, es del 64.2%. Entonces, lo único que quiero que ustedes distingan es cómo va disminuyendo el ingreso por nivel educativo. Como en la primaria había 96.7% y para la secundaria reduce al 83% y para la educación media superior baja hasta el 64.2%. Y ustedes es lo que van a analizar, cómo ha bajado ese ingreso al nivel escolar. O bueno, por nivel escolar. Esa sería, digamos, una gráfica general. Pero si ustedes quieren ser más específicos, pueden mostrarlo en otra gráfica, que sería esta de acá. Son los mismos datos, pero aquí lo hacen específico, ¿no? Para el nivel primaria, en escuelas urbanas,
su matrícula es de 96.9%. Y en comunidades rurales es del 90.9%. Eso es en primaria. Para secundaria se compara que en comunidades urbanas es de 75.8, perdón, comunidades urbanas es de 85.6 y en comunidades rurales 75.8. Y para el nivel medio superior, en comunidades urbanas 63.1% y rural 60.7%. Y es lo mismo, tienen que explicarme en el análisis cómo desciende el ingreso como tal a los niveles educativos. Y aquí, digo, es más específica porque nos señala por comunidad, ya sea rural y urbana. ¿Sí? ¿Cómo baja? ¿Cuál es la diferencia? Entonces pueden hacer opción 1, que es general, o bien pueden hacer opción 2, que es más específica. ¿De acuerdo? Y finalmente la cuarta gráfica. Se obtiene de esta hojita de la página 9, en donde retomamos estos datos de aquí. Retomamos el avance de la cobertura que tenemos en el año 2013-2014, bueno, en el ciclo 2013-2014, que es de 65.9, es decir, de dónde se partió, de dónde partimos. Y luego de ahí nos vamos al al ciclo escolar 2014-2015, que aumenta al 72.8%. ¿No? Entonces estábamos en el 65 y luego subimos al 72. Y nada más se compara con la meta sexenal, que es del 80%. Es decir, ¿cuánto brincó del ciclo 2013 a 2014? ¿Cuánto brincó al 2014-2015? ¿Y cuánto nos falta para llegar al 80%? Y ya, es lo único que van a reflejar. ¿Dudas? Gracias. ¿No? Bueno, pues por eso les decía, muy sencillo. Es muy sencillo de hacer. Ustedes hagan su propio análisis. Ya les dije de qué van a hacer análisis. Ya les di las cifras. Ya nada más es cuestión de que ustedes lo hagan en su cuaderno o bien en su, no sé, en PowerPoint, que es más fácil, ¿no? O en Word. Ahorita les abro la actividad para que lo puedan hacer y entonces nos vemos el día de mañana para analizar la siguiente lectura. Ok, sí está bien, maestra, gracias. Maestra, yo tengo que comentarle algo. Brenda, sí. Lo que pasa es que sobre mi línea del tiempo le envié en el último apartado que mandó y no en el del apartado de la línea.